veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan ustedes, estimados amigos, que nos siguen por medio de YouTube, Facebook o por la radio 930 AM. Que la bendición de Jehová esté con usted, con su familia y con todos sus seres queridos. Que el Espíritu Santo pueda ayudarles a comprender más su palabra y cómo hacer la voluntad de Dios. Hemos venido estudiando Daniel, ya hemos concluido el capítulo 1, el 2. Hoy vamos a concluir con el 3 y iniciar con el capítulo 4 de Daniel. Y así sucesivamente vamos a ir estudiando lo que son los diferentes capítulos del libro de Daniel, apoyándonos con los diferentes versículos que también nos ayudan a entender más lo que son las profecías de Daniel. Vamos a encontrar profecías de tiempos, los cuales vamos a ver cómo Dios interpretaba o cómo Dios dijo que se interpretara el tiempo cuando es profético. Y así sucesivamente vamos a ver cada uno de los capítulos de Daniel y nos va a ayudar a entender qué fue lo que Dios quiso dar a entender y por qué Dios le dio a Daniel esta profecía y a su pueblo que vive en los últimos tiempos, que somos nosotros, que estamos viviendo en la parte de esa estatua que hemos venido viendo en los pies de la estatua. Y ya casi inclusive muchos dicen que estamos viviendo en las uñas de la estatua. ¿Por qué? Porque después de que esto pase, viene lo que, como mencionaba la estatua y la profecía, viene la roca, que va a destruir la estatua. Eso es el imperio o ese es el reino de Cristo. Entonces todo eso lo vamos a ver y cómo Dios da minuciosamente en su profecía designios de cómo entenderla y cómo la misma Biblia nos va a ayudar a entenderla. Nosotros no tenemos que inventar nada, nosotros no tenemos que, hablar o conjeturar acerca de lo que es la profecía, sino que la misma Biblia nos va a decir qué es la profecía. Ya lo hemos visto, digamos, en el capítulo 2, ahí mismo Daniel da la profecía y da su interpretación. Y ya vimos que cada una de las partes de la estatua compuesta por los diferentes materiales se referían a reinos, porque el mismo capítulo 2 lo dice, son reinos que se iban a establecer uno tras otro. Y llegamos hasta la parte de los pies, donde hay una mezcla de materiales que son el hierro, que es el barro, y también nos dice, más adelante vamos a ver que esos son 10 reinos, porque hay otras visiones que tiene Daniel que refuerzan precisamente cada una de estas partes de la profecía de la estatua y así nos da mejor comprensión de lo que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, como hemos ya estudiado acerca del capítulo 1, quiero leerles algo interesante que me encontré acerca de, uno se pregunta por qué Daniel tenía un carácter como lo tenía, por qué Daniel no importaba lo que pase con él, y vamos a ver más adelante situaciones con Daniel y con sus amigos, que ellos fueron firmes, inclusive en el capítulo 3 que venimos estudiando, sus amigos fueron firmes e inclusive le contestaron al rey diciéndole, sepas, oh rey, que no tenemos que contestarte acerca de si te vamos a adorar a la imagen o no. Ya hemos tomado la decisión, el Dios al cual servimos puede librarnos, pero si no quiere librarnos, sepa que tampoco le vamos a adorar a la imagen y a sus dioses. Entonces, ¿cómo lograr ese carácter?
lo que me encontré y quería leerles es lo siguiente. Dice, los caracteres rectos pueden formarse únicamente mediante esfuerzo perseverante e incansable, utilizando para la gloria de Dios cada talento, cada capacidad que Él ha dado. O sea, los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado, nosotros podemos formar nuestros caracteres con esos talentos y esas capacidades únicamente con un esfuerzo perseverante y incansable. Sigue diciendo, en lugar de hacer esto, muchos se dejan llevar a donde los impulsos o las circunstancias quieren. O sea, si hoy me siento triste, me dejo llevar por la tristeza. Si hoy me siento eufórico, me dejo llevar por cómo me siento. Si hoy me siento enojado, me dejo llevar por eso. No, es controlar nuestro carácter. Es poder controlar todas las emociones para la honra y gloria de Dios. Sigue diciendo, no se debe esto a que les falte buen material. O sea, no se debe a que tu carácter o mi carácter sea volátil o sea, no sé, deprimido o algo por el estilo. No se debe a que Dios nos ha dado esa parte a nosotros, sino que todos tenemos dones y formas y recursos para tener caracteres como Daniel y sus amigos. Sigue diciendo, sino porque no comprenden que en su juventud Dios requiere que hagan lo mejor posible. O sea, a cada uno de ustedes, de vuestros hijos, hijas, Dios está pidiendo desde nuestra juventud que podamos controlar nuestro carácter, que podamos controlar nuestras emociones y vivir por principios. El otro día estaba leyendo un video, o viendo un video más bien, de los japoneses. Y decían los japoneses, vea, en Japón nosotros no gastamos tanto dinero en cárceles, en personas que estén viendo que no se roben las cosas, digamos policías, y así sucesivamente. Porque la educación allá es lo que no es suyo, es de alguien más. Por lo tanto, si alguien se encuentra, no sé, una billetera con dinero, esa persona deja la billetera donde se la encontró. ¿Por qué? Porque es de alguien más. No es suya ni mía. Y entonces nosotros deberíamos educar a nuestros hijos de esa manera. Y eso es formar un carácter. Y eso no se hace de la noche a la mañana, se hace desde pequeñitos y con el transcurso del tiempo ellos van a ir aprendiendo. Nosotros mismos también. Si nosotros tenemos malos hábitos, ¿cómo cambiamos esos malos hábitos por buenos hábitos? Básicamente tiene que ser el esfuerzo que nosotros estemos dando. Dice, nuestro primer deber con Dios y nuestros semejantes es el desarrollo de nosotros mismos. En otras palabras, nosotros tenemos un deber para con Dios y para con nuestros semejantes, y esa es la formación de tu carácter y mi carácter, así como lo formó Daniel y sus amigos. Bien, antes de empezar a abrir la palabra de Dios, a seguir con el estudio de Daniel 3 para terminarlo e iniciar con el 4, voy a invitarle, estimado amigo, que si puedes acompañarme a tener una adoración, lo hagas. Puedas inclinar su cabeza o ponerse de rodillas. Yo aquí voy a inclinar mi cabeza para pedir a Dios que Él sea quien nos guíe y que Él sea quien nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Grande eres y bendecido eres, oh Dios, porque tú nos amaste mucho antes de que nosotros te conociéramos. Tú enviaste a tu Hijo amado y nos diste el don de la reconciliación y nos diste el don de la vida eterna por medio de ese acto que hiciste. Nosotros como raza humana y como ser humano estábamos perdidos y condenados, porque había una ley que decía que el alma que pecare
esa alma morirá. Y el ser humano había transgredido esa ley. Y la ley acusaba al ser humano ante Dios diciendo que debía morir. Pero tu Hijo amado, quien es igual que la ley, tu Hijo amado se interpuso entre el hombre y la ley diciendo: yo doy la vida por el ser humano. Yo doy la vida a alguien que no tenía culpa en lo absoluto. Dio la vida por ti y por mí. Y de esa manera nosotros somos reconciliados con el cielo. De esa manera volvemos a tener otra vez derecho y acceso al trono celestial. Y es por eso que nosotros hoy estamos pidiéndote, oh Padre eterno, que nos concedas tu Santo Espíritu para hablar de tu palabra. Que nos concedas tu Santo Espíritu para estudiarla y poder entenderla. No para demostrar al mundo que nosotros entendemos tu palabra, sino para poder vivirla en nuestras vidas día a día, para tener esa fe en que tú muy pronto volverás y en que tú pondrás fin al pecado, fin a la muerte, fin a las enfermedades y así sucesivamente. Oh grande Padre, a ti te damos la honra y la gloria. A ti, oh Dios, sea la honra y la gloria de nuestras vidas y cómo nosotros las vivamos como ejemplo para otros. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, estimado amigo, vamos a continuar con lo que es Daniel, pero antes sí me gustaría leer Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, como hemos venido hablando, no solo 9, no solo 8, todos sus mandamientos, porque los mandamientos de Jehová no son gravosos, sino son amor. Jehová no te va a decir que debes hacer algo para hacerte daño, sino porque te ama y no quieres que te hagas daño. Sigue diciendo que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya hablamos un poco cómo lo hará y cómo lo va a hacer. Porque muchas personas dicen, bueno, si yo hago eso me va a exaltar en vida actualmente. Puede ser que lo haga, pero puede ser que no lo haga. Mira a Cristo Jesús. ¿Quién como Él guardó su ley? ¿Fue exaltado? Mira a Juan el Bautista. El mismo Cristo dijo, no ha nacido hijo de mujer más grande que este. ¿Cómo murió? ¿Fue exaltado y reconocido? En vida, mientras estuvo aquí en la tierra, no. Pero va a llegar un momento donde los redimidos van a ser exaltados por sobre todas las naciones que han existido y existirán. Y es ahí donde se cumple perfectamente Deuteronomio 28:1. Inclusive, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela y yo te daré una tierra nueva por heredad. Abraham no solo creía que Dios le iba a dar una tierra aquí terrenalmente, sino él estaba esperando la nueva tierra que Jehová Dios va a hacer de nuevo. Entonces, es ahí donde él va a exaltar realmente a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya la muerte, la enfermedad, el dolor y muchas otras cosas ya no van a enseñorearse de nosotros, e inclusive el pecado ya no va a tener poder sobre los hijos de Dios que han sido restaurados y redimidos. Sigue diciendo el versículo 2 de Deuteronomio 28, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Ahí Jehová está prometiendo la vida eterna, está prometiendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Sigue el 15. Si oyereis atentamente a Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de
sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es interesante porque puedes buscar inclusive en Laicos en Acción temas acerca de la salud. Y todos esos temas acerca de la salud están respaldados por la palabra de Dios. Son mandatos que Dios ha dado de cómo sus hijos deben alimentarse. Pero si nosotros no lo obedecemos, ¿qué pasa? Exactamente lo que dice Deuteronomio 28:15. Porque acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo hoy te intimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La palabra de Jehová ha hablado, y si la palabra de Jehová ha hablado y ha salido de su boca, esa se cumplirá. En respecto a esto, y teniendo en cuenta, ¿verdad?, que debemos estar atentos a escuchar la voz de Jehová en todo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es más, si usted lee Levíticos y ve lo que dice Levíticos acerca de la salud y usted guarda lo que dice ahí, usted va a tener buena salud. Y no va a tener que ir a hospitales, no va a tener que ingerir medicamentos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Bien, para hacer un resumen acerca del capítulo 3, vimos que en el capítulo 3 el rey Nabucodonosor viene y levanta aquella estatua a la cual soñó que eran de diferentes materiales. Ahora él viene y la levanta, pero es una estatua gigantesca y de oro absoluto, desde su cabeza hasta sus pies. Y entonces él pide que se adore esa estatua, pero resulta que cuando él reúne a todos, hay 3 jóvenes que no se postran ante esa estatua, y entonces los manda a llamar. ¿Y qué pasa? El rey les dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿No escucharon las bocinas? ¿No escucharon la música que yo puse para que ustedes se inclinaran? Y ellos les contestan, sí, la escuchamos, pero no lo vamos a hacer. Así, resumiendo de esa manera, porque dice, porque nosotros solo honramos y adoramos y nos postramos. Ya vimos un poco de el adorar las imágenes, de postrarse ante una imagen, de honrar a una imagen. Estos jóvenes honraban al rey, porque normalmente en esos tiempos, cuando pasaba un cortesano donde estaba el rey, ellos se inclinaban ante el rey. Pero el rey simplemente pedía eso como una forma de respeto, no de adoración. Vemos otro caso, el caso de Mardoqueo y Naamán. Luego, cuando está el imperio, los medos y los persas, Naamán pedía adoración y que se le reconociera como Dios aquí en la tierra. Naamán no lo adoró. Pues estos jóvenes rendían respeto al rey, pero no le adoraban, como el rey pedía que adoraran a esta imagen. Y entonces ellos dicen, sepa, oh rey, que no lo vamos a hacer. Aunque Dios nos salve o no nos salve, no lo vamos a hacer. Ahora bien, dice que si usted lee el capítulo 3, no lo vamos a leer para avanzar. Si usted lee el capítulo 3, vemos que estos jóvenes es atados de manos y de pies, y hombres muy fuertes, entre los hombres más fuertes del ejército de Nabucodonosor, los llevan y los tiran al horno de fuego. Cuando los tiran al horno de fuego, ese espacio que ocupa estos 3 jóvenes en el horno de fuego tiene que ser desplazado, y el calor se desplaza hacia afuera, y esto hace que los guardas mueran o los soldados mueran por simplemente hecho del calor. Ahora bien, quiero invitarte a que busques Deuteronomio 4:24. En Deuteronomio 4:24 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Jehová?
fuego consumidor. Y lo vemos claramente como estos tres jóvenes dice que no sufrieron lesión alguna mientras estaban en el horno de fuego. Este versículo dice que Jehová es fuego consumidor. Es más, muchos creen que aquí ellos, quienes van a estar o van a ser consumidos en presencia del fuego eternamente, son los malos. Pero los buenos son los que van a estar en presencia de Dios y Dios es fuego consumidor. Lo que pasa es que si usted y yo tenemos pecado, la misma presencia de Dios, que es fuego consumidor, consume al pecado. ¿Ve qué interesante? Entonces, al consumir el pecado, nos va a consumir a nosotros. Eso es lo que va a pasar precisamente en la tercera venida de Cristo. Cuando Él resucite a todos los que no fueron salvos y de Él sale fuego y la tierra misma se purifica con fuego. ¿Por qué? Porque Jehová es fuego consumidor. Ahí mismo en Deuteronomio 9.3 dice, entiende pues, Deuteronomio 9.3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Otra vez nos dice Jehová es fuego consumidor. Isaías 30:30 dice de la siguiente manera, Isaías 30:30, y Jehová hará oír su potente voz. ¿Esto cuándo es? En su segunda venida. Y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahí está hablando acerca de las últimas 7 plagas de lo que va a pasar antes de la venida de Cristo, de la segunda venida, porque hay una tercera venida, ¿verdad? Entonces, en la segunda venida de Cristo, y nos dice otra vez, Jehová es fuego consumidor, torbellino, tempestad, llama de fuego, nos dice. En Isaías 33:14 nos dice también, los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogerá a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? O sea, de los que viene hablando, los pecadores y los hipócritas. O sea, si hay pecado en usted, la pregunta es, ¿podrás estar en la presencia de Dios? No se puede. Ahí mismo dice, ¿quién de nosotros habitará con las llamas que eternas? Jehová es fuego consumidor. Y si usted sigue leyendo, dice que solo el limpio de manos y de corazón podrá hacerlo. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces esto nos ayuda inclusive un poquito a entender, porque hay una parte donde muchos creen que el infierno es un lugar donde las personas van a estar eternamente sufriendo. O sea, nunca van a morir, Dios las va a castigar eternamente. Pero en realidad no es así. Y esto nos dice que quienes van a estar en presencia del fuego consumidor, que es Jehová, son los salvos y los santos. Y como vimos, así como a estos 3 jóvenes no les hizo nada el fuego de este horno, los santos van a poder estar en pie en ese día y estar en pie en la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen pecado. Ahora bien, esto fue un resumen de lo que fue el capítulo 3. Ahora les invito a que podamos ir al capítulo 4 de Daniel para ver qué es lo que pasa en el capítulo 4. Dice el capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
Interesante, ¿verdad? Cómo Nabucodonosor empieza con esta introducción en su edicto. Un rey que le dice a su pueblo: paz sea multiplicada a todas las naciones lenguas, o sea, a todo el reino que tenía. Es interesante porque normalmente los monarcas no hablaban así. Ellos pensaban que ellos mismos eran dioses y ellos pensaban que todos le debían la honra y la gloria a ellos. Pero después de Nabucodonosor haber pasado por todas estas maravillas que Dios hizo mostrar ante él, porque fueron maravillas, desde que Daniel le dijo el sueño, le dio la interpretación, y ahora que ve a un ser divino con los 3 jóvenes que lanzó al horno de fuego, él se maravilla y reconoce quién es el Dios verdadero. Sigue hablando el versículo 2, dice: señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. O sea, Nabucodonosor está dando testimonio de qué hizo Dios con él para que él lo pudiera reconocer como tal. Cómo Dios humilló al rey para que él pudiera entender. ¿Se acuerda aquella partecita donde hablamos del inicio de cómo formar un carácter? Bueno, Nabucodonosor lo tiene o lo tuvo que hacer de una manera difícil. Y veamos qué sigue diciendo precisamente el versículo 3. Dice lo siguiente: cuán grandes son sus señales o sus maravillas, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generaciones y generaciones. O sea, después de haber pasado por todas estas cosas, ya Nabucodonosor comienza a entender qué o quién es el Dios de Daniel, que es un Dios totalmente diferente a los dioses que los babilónicos adoraban en su mayoría. Él comienza a entender realmente quién es ese Dios al que honra y adoran Daniel y sus amigos. Ahora leamos el versículo 4. Dice: Nabucodonosor, o yo Nabucodonosor, dice el versículo 4 del capítulo 4. Estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, él estaba disfrutando de la labor de sus manos, de la obra que había hecho. Sigue diciendo el 5. Vi un sueño y me espantó, y las imaginaciones y visiones en mi cabeza me turbaron en mi cama. Ahora Daniel está teniendo otro sueño. El rey Nabucodonosor tiene otro sueño. Pero un rey de este calibre, que había estado en guerras, que había estado en batallas, en peligro de muerte, que se había enfrentado con ejércitos grandes y había vencido. Un rey que para poder ir a la guerra no era un rey que se acobardaba así porque así, y tampoco se espantaba así porque así. Y dice que este sueño lo espantó mucho, o sea, se turbó él otra vez. Y dice el versículo 6, por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia que me mostraran la declaración del sueño. Aquí el rey dice: bueno, esta vez yo me acuerdo del sueño. Voy a hacer llamar a mis sabios, a aquellos a los cuales él había mandado a matar. Dado que no podían hacerlo, dice que los llama otra vez. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo Dios está constantemente tratando de decirle al rey Nabucodonosor que el camino por el que va no es el correcto. Y normalmente eso pasa con nosotros. Normalmente por nosotros nos pasa lo que pasa o lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Constantemente Dios nos habla de una y de otra forma. Y nosotros insistimos una y otra vez
en querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Aquí el rey de una vez dice, bueno, necesito que esto me digan qué es, pero como yo me acuerdo voy a llamar a mis magos y a mis adivinos. No va y consulta a Dios por medio de su profeta que era Daniel, por medio de los siervos, aquellos a los cuales Dios había hablado. Ahora bien, ¿qué decisión tomarías tú si estarías en el lugar del rey? Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué el rey toma esta decisión de llamar a sus sabios en lugar de llamar a Daniel y sus amigos? Bueno, resulta que la vida que llevaba Daniel, la vida que llevaba sus tres compañeros, era un testimonio de los pecados del rey, de la vanagloria del rey, de los excesos que el rey hacía. Era como una predicación sin tener que decir una sola palabra. Esa vida santa denunciaba los pecados del rey y sus cortesanos y sus extravagancias. ¿Por qué? Porque Daniel vivía una vida humilde, adorando y honrando al Dios verdadero. Daniel servía al Dios verdadero sobre todas las cosas. Y entonces el rey no quería ver a Daniel. ¿Por qué? Porque le recordaba lo malo que él estaba haciendo. Y por eso se hace llamar o se hace atraer a personas que se complacían con el rey haciendo las cosas equivocadas y deshonrando el nombre de Dios. Pero Dios quería enseñarle otra lección y vea lo que nos sigue hablando en el versículo 7. Dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración o interpretación. O sea, el rey trató por todos los medios de que Daniel no llegara porque Daniel era un testimonio vivo de lo que el rey hacía mal. Pero después de todo, el versículo 8 dice lo siguiente, del capítulo 4. Hasta tanto entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, que cuando lo nombró, me parece que nombro a mi Dios, y el cual hay espíritu del Dios santo. Y dije el sueño delante de él, diciendo. Aquí inclusive es interesante cuando el rey relata el nombre de Daniel, ¿verdad? Y otra vez dice, mis dioses. O sea, el rey, aunque había reconocido a Dios como supremo y había reconocido que estaba sobre cualquier dios, él no deja a sus dioses. Él sigue teniendo sus dioses y ahora se incorpora un dios más a su colección de dioses. A aquellos a los cuales él pedía y a aquellos a los cuales él muchas veces le ofrecían sacrificios, las orgías que hacían, las fiestas eran ofrecidas en honor a esos dioses. ¿No se parece mucho a lo que hoy en día tenemos? A los diferentes santos a los cuales se le ofrecen fiestas, se le ofrecen ofrendas y se le ofrecen muchos dones. Se parece mucho a lo que estaba pasando en Babilonia. Entonces pregúntese usted, ¿de dónde vienen todas estas costumbres? ¿Qué es y de dónde fueron heredadas? Si usted busca en la historia de dónde viene todo esto, usted puede trazar una línea muy recta y esa línea pasa en el transcurso de la historia hasta que llega a nuestros días y usted se va a dar cuenta de dónde se adquirieron todas estas costumbres. Búsquelo, estúdielo, investíguelo en internet. Ahí tiene usted una enciclopedia, aunque sí tienes que tomar en cuenta, ¿verdad?, que muchas de las cosas que están ahí debes confirmarlas. No simplemente porque esté ahí es verdad. Entonces debes confirmarlas con la palabra de Dios, debes confirmarlas con la historia, debes buscar sitios que son fidedignos y que pueden ayudarte. Y usted puede ver de dónde vienen todas las costumbres que actualmente muchas de las iglesias practican. Es más, te voy a poner un reto, y este reto es: averigua
¿cuándo fue que se cambió el día de reposo? Pasó de sábado a domingo. En Teletica, Canal 7, a veces dan unas pequeñas cápsulas que dicen un día como hoy. Muchas veces en ese día que pasó, esta persona da esa cápsula y dice quién fue el que cambió. Es más, ni siquiera era un cristiano cuando lo hizo. Entonces, ¿y por qué hoy tenemos ese día y las mayorías de instituciones cristianas adoran en domingo y se han olvidado del sábado? Eso mismo pasa precisamente con todos los famosos estatuas, santos y así sucesivamente. ¿De dónde viene todo esto? Puedes investigarlo y averiguarlo, que cuando lleguemos al momento vas a entenderlo mucho mejor. Ahora bien, vayamos al versículo 9, que nos dice que es el sueño que el rey tuvo. Dice: Belsasar, príncipe de los sabios, ya que he entendido que en ti hay en ti espíritu del santo Dios y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. El 10 dice: las visiones en mi cabeza. Las visiones en mi cabeza, en mi cama eran. Comienza el rey a contar lo que él soñó. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra. Sigue diciendo, cuya altura era grande. Crecía este árbol, el versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista al cabo de toda la tierra. O sea, desde cualquier lado de la tierra se podía ver el árbol. El 12 sigue diciendo, su copa era hermosa, su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento o comida. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían las moradas las aves del cielo, y toda carne se mantenía de él, o obtenía el alimento de él. Ok, sigue diciendo el versículo 13. Veía en las visiones de mi cabeza y en mi cama, y he aquí que un centinela y santo descendía del cielo. O sea, el rey viene contando y dice, ve el árbol, ve que el árbol tiene suficiente alimento para bestias, aves y todo aquel que se allegara ahí, ¿verdad? Que el árbol era algo esplendoroso, espléndido, que tenía suficiente alimentos para todos y refugio para todos. Entonces el rey está contando precisamente qué es lo que él soñó. Pero de repente dice que ve un ser santo que baja del cielo. Y el 14 dice, y clamaba fuertemente y decía, cortad el árbol y desmocharlo, o sea, quitarle las ramas, derribad su copa y derramad su fruto, váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, este ser santo da un edicto para lo que dice. Y sigue diciendo el versículo 15, mas el tronco y sus raíces dejaréis en tierra, y con atadura de hierro y de bronce quede atado, y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Sigue diciendo el versículo 16. Su corazón se mudó de corazón de hombre,
y le sea dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. Esto es lo que, estos últimos versículos es lo que dijo este ser santo en el sueño de Nabucodonosor. Él está diciendo, y leamos otra vez el versículo 5 para poder entender mejor, dice, mas el tronco y sus raíces dejaréis en tierra. O sea, corte el árbol, desaparezca el árbol, pero no arranque ni el tronco ni las raíces, déjelo en la tierra. Y con atadura de hierro y de bronce sea atado en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Entonces, aquí dice que precisamente el tronco debía permanecer ahí y debía sufrir desde estar junto con las bestias hasta recibir el rocío del cielo. Y el 16 dice, su corazón sea mudado de corazón de hombre y le sea dado corazón de bestia. O sea, está representando a este árbol como un ser que piensa, como un ser que tiene un corazón de hombre. O sea, que tiene una mente de hombre, un ser pensante. Y dice que en lugar de ese corazón de hombre, le sea dado un ¿qué? Un corazón de bestia. Precisamente. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿cuál es la diferencia? El corazón es muy diferente, el corazón de una bestia al corazón de un hombre. Entonces ahí hay varios versículos en la Biblia que habla que el corazón realmente, cuando está hablando la palabra de Dios, se refiere en la mayoría de los casos, ¿verdad?, a nuestro cerebro. Entonces es la parte fundamental que maneja todo nuestro cuerpo, es en lo que realmente nos diferenciamos de las bestias. ¿Qué hacen las bestias? Bueno, la bestia es un ejemplo. La bestia puede venir a ser como una tarjeta de un sistema operativo, de una computadora, de un teléfono, que hace eso y nada más. O sea, a la vez las bestias, por así decirlo, las hormigas, como las hormigas tienen tanta inteligencia, ellas trabajan, hacen sus estructuras para que cuando llegue el invierno no les toque trabajar. ¿Cómo ellas razonan eso? No, Dios lo puso en ellos para que ellos lo hagan innato. Es algo programado en ellos. Igual las abejas. ¿Cómo las abejas pueden construir tan hermosa arquitectura que el hombre inclusive las ha visto y las ha copiado? Porque es algo increíble como lo hacen. Los mismos pájaros como hacen sus nidos. Y así sucesivamente el hombre copia mucho de lo que Dios le ha dado a los animales como instinto como tal. Entonces, lo que nos separa a nosotros de ellos es que nosotros podemos pensar, razonar y actuar. Elegir entre lo bueno y lo malo. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que los hombres se han convertido como bestias brutas. ¿A qué se refiere con eso? Que está lo bueno y lo malo, y en lugar de elegir lo bueno, elegimos lo malo. Sabemos que lo bueno me va a ir correctamente, pero elegimos lo malo. Entonces, precisamente en esta visión, dice que a este árbol se le da corazón de bestia. Es atado y cortado. Precisamente. Ahora bien, vayamos al versículo 17, dice: por presencia de los centinelas se acuerda el negocio, y por lo dicho de los santos se demanda, para que conozcan los vivientes y el Altísimo que señorea del reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye el que a él más bajo de los hombres, o constituye sobre él al más bajo de los hombres. Voy a cambiarme de
de traducción o de versión de la Biblia que estoy leyendo. Voy a ir a una Reina Valera 1997. Porque la traducción a la cual estoy leyendo tiene algunas cosas diferentes, aunque si uno las compara las dos puede comprender mejor, pero esta, digamos, es la que la mayoría de personas tienen en sus casas, que es una Reina Valera. Dice el versículo 17 en esta, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, de esos seres santos que bajó, es una sentencia. Que pase esto, que sea cortado, que sean espantadas las bestias, las aves, y que sea atado, que quede en el campo y que se le dé un corazón de bestia. Es una sentencia que se dio sobre este árbol. Sigue diciendo, y la resolución dictada por los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres. O sea, quien gobierna y quien permite que pasen las cosas es Dios, por así decirlo. Nosotros tenemos lo que nos merecemos. Básicamente es eso. Quien va a permitir, quien va a gobernar Costa Rica es Dios. Él es el que está al control de todo. Y entonces nos va a gobernar ese o esa. ¿Por qué? Porque la profecía que vamos a estudiar más adelante tiene que cumplirse. Y se va a llegar el momento dado donde esa profecía se cumple y Dios ha conocido que así es. Y Él no interviene o interfiere para que las cosas sean diferentes, sino que el camino que ya hemos elegido, Él lo conoce. Y simplemente nos deja que caminemos por ahí. Aunque muchas veces, de muchas formas nos habla para que corrijamos nuestras vidas y que cambiemos, pero normalmente no lo hacemos, y es por eso que nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios e invitándole que usted lo haga, que usted escudriñe la palabra de Dios y que pueda entenderla en su profundidad. Sigue diciendo precisamente el versículo 17 al final. Dice que de los seres vivientes y Altísimo, Él es el dueño del reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y puede establecer sobre él al más bajo de los hombres. O sea, a aquel que se creía que nunca iba a llegar a ser gobernante, puede ser gobernante. Precisamente para humillar a los fuertes. Sigue diciendo el 18, yo, rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú, pues, Belsasar, dame la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ya vimos el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo en la noche. Se recordaba a la perfección, y aún así, recordándoselo, contándose los sabios, Dios no permitió que de los sabios y los magos saliera palabra mentirosa. Ellos no podían entender qué era lo que estaba pasando, y entonces Él no permitió que pasara eso, porque muchos podían haber inventado algo, pero Dios mantuvo en jaque a Satanás, a sus compinches y a aquellos que le ayudaban, para que no dijeran mentira al rey y éste se la creyera. Ahora bien, vayamos a Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1. En este nos va a decir una de las primeras claves de cómo interpretar el sueño del rey. ¿Por qué? Porque en el versículo 16, si usted lee el versículo 16, usted se va a dar cuenta de algo. Dice, que les sea dado corazón de hombre, o sea, que les sea cambiado su corazón de hombre y les sea dado corazón de bestia, y pasen ¿cuántos tiempos? 7 tiempos. ¿Qué es eso de 7 tiempos? Y vamos a ver qué es también lo del corazón de hombre. Ahora bien, en Malaquías 4.1 dice lo siguiente:
Porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrá y los abrazará. Y he aquí que Jehová de los ejércitos no les dejará ni raíz ni rama. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo Malaquías 4:1 cuando dice no les dejará ni raíz ni rama? El árbol que fue cortado aquí dice que sí le fue dejado raíz. Las ramas fueron esparcidas, pero la raíz del árbol quedó en tierra y debía ser por un tiempo determinado. Iba a estar ahí, y es lo que nos dice el versículo 16. Por 7 tiempos iba a estar atado ahí la raíz del árbol antes de que otra vez floreciera o retoñara, por así decirlo. Este asunto del hierro amarrado en el árbol era que no lo dejaba retoñar y también no lo dejaba podrirse el tronco, o sea, no se iba a dañar mientras estuviera ahí. Ahora bien, veamos a ver qué es lo que Daniel hace y cómo Daniel interpreta el sueño en los versículos 19 en adelante. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos y sus pensamientos lo turbaban. O sea, no solo el rey se espanta con el sueño, aunque él no sabía, sino que Daniel queda pensando un poco de lo que el rey le acaba de contar. Sigue diciendo en el versículo 19: el rey tomó la palabra y dijo: Belsasar, no te turbe mi sueño, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Tenía razón el rey, ¿verdad? De espantarse por lo que estaba pasando. Imagino que cuando Daniel le cuenta esto, todavía se espanta más. Vamos a seguir leyendo porque ya el tiempo se nos está acabando, y por lo menos para terminar de leerlo. Dice: el árbol que vistes que crecía se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que veían desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias y el campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, rey. Ya estamos comprendiendo cuando le dice que le es quitado el corazón de hombre y dado un corazón de bestia. Ya Daniel está diciendo: tú eres ese árbol. Ahora bien, ¿cómo nosotros reaccionaríamos si solo nos dicen: tú eres ese árbol, va a ser cortado, va a ser dado corazón de bestia, vas a tener que estar con las bestias, vas a tener que recibir el rocío de la noche como tal? ¿Qué hubieras hecho tú? En la palabra de Dios hay muchas profecías que te involucran a ti y a mí hoy día. ¿Las conoces? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? En el próximo programa vamos a ver qué es lo que hizo el rey, cómo actuó y qué lo llevó a todo esto y por qué Dios quería mandarle este sueño. ¿Qué quería Dios con eso? Dios te manda a ti y a mí mensajes constantemente para que corrijamos nuestra vida. Y si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Pero Dios no quiere que lleguemos a esas consecuencias. Por eso te invito a que sigas leyendo para cuando continuemos en el otro programa podamos entender bien lo que es esta profecía y qué involucraba. Vamos a ver lo que es el raciocinio del rey y hasta dónde llega. Y cómo está el mundo hoy, precisamente. ¿Por qué no quieren reconocer al Dios de los Altísimos? Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sus familias y que los pueda guiar a su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.
Muchas veces